Buenas noches a todos, me alegra tanto irlos saludando a través del chat mientras oramos y cantamos y alabamos a nuestro Padre, pero aquí ya listos para comenzar. A ver si en esta oportunidad sí podemos dar la enseñanza, porque les pido disculpas que la semana pasada hubo problemas técnicos, pero bueno, todo pasa y el Padre sabrá por qué ocurren las cosas en su momento. Vamos hoy con una enseñanza muy polémica. Es la enseñanza que se ha convertido en un soporte para la iglesia cristiana, que es la enseñanza del rapto o del arrebatamiento. Y les digo que se ha convertido en un soporte porque son muchas las personas que se han vinculado a la iglesia con esa esperanza de ser levantados antes de la tribulación, y no realmente porque estén en un proceso de arrepentimiento o en un proceso de convencimiento de quién es el Elohim de Israel, más bien digamos como una ganancia secundaria, que sería el hecho de ser guardados o ser raptados o arrebatados antes de que el tiempo de juicio venga a esta tierra. Pero vamos a ver hoy a la luz de las escrituras si esa enseñanza es cierta o no, qué bases bíblicas tiene, y vamos a cuestionarla. Una de las primeras cosas que les recomiendo es que no le pongan tanta atención a la palabra, si yo nombro la palabra rapto o arrebatamiento, porque siempre que tocamos el tema son cantidad de las personas que no se dice rapto, que se dice arrebatamiento. Es lo mismo, estamos hablando del mismo evento, solo que hace unos años se llamaba el rapto. Cuando yo lo aprendí se llamaba el rapto, y después le cambiaron, alguien introdujo el tema del arrebatamiento y entonces así se quedó, pero estamos hablando del mismo evento. Vamos a analizar ese evento en sí, vamos a ver si ese evento de verdad puede ocurrir, si esa esperanza que tiene el pueblo cristiano es cierta, o si es hora de prepararnos para algo que va a ocurrir y que nosotros vamos a pasar, y que mejor que nosotros conozcamos los detalles. Vamos a entrar en la enseñanza, a ver qué es lo que nos dice la palabra. Esta enseñanza yo sé que no es fácil darla, porque la mayoría de las personas que tienen su esperanza fincada en este evento antes de la tribulación, pues no quieren oír, digamos, lo que sería como una mala noticia. Pero Yeshua nos dijo algo que es muy importante, nos dijo que la verdad nos hace libres. Así que conocer la verdad nos ayuda a estar preparados, a estar listos, a estar confiados y a saber exactamente lo que tenemos que hacer. Vamos a comenzar con la enseñanza. Y entonces vamos a ir analizando como una primera parte de lo que es el tema del arrebatamiento. Les voy a explicar. En este tema yo lo quiero dar en dos estudios completamente diferentes. El de hoy vamos a ir como a la base, como a lo que la iglesia cristiana ha enseñado, y vamos a ver si es cierto o no. La segunda parte del estudio sería como a qué corresponden esas palabras de seremos recogidos, a qué evento corresponden en realidad, lo que es el segundo éxodo, cuándo va a ocurrir, por qué está profetizado, a dónde es que vamos a ir, etcétera. Todo esto lo vamos a ver en un segundo estudio. Pero por el momento es muy importante que nosotros entendamos que si estamos en lo correcto o no, y qué es lo que nos dicen las escrituras. Por lo menos que si la base queda bien establecida, va a ser más fácil entender y aceptar y ver en el contexto lo que es el segundo éxodo. Pero para no mezclar las cosas, vamos a hablar solamente de lo que se ha enseñado tradicionalmente como rapto o arrebatamiento. Bueno, empezábamos diciendo que siempre que hay una situación difícil en el mundo, o siempre que escuchamos hablar del nuevo orden mundial, yo sé que a muchos de ustedes son muy jóvenes y no les tocó, pero hace muchos años, cuando yo comenzaba a aprender las enseñanzas cristianas,
el nuevo orden mundial ni se mencionaba, solamente no se hablaba de él en profecía, o eso va a ocurrir un día, hasta que finalmente ocurrió, hasta que finalmente se comenzó a hablar del nuevo orden mundial. Bueno, muchos de los eventos que hay alrededor del mundo, la guerra, los desastres, los terremotos, el hambre, la radicalización del Islam, muchos de estos eventos que nosotros vemos alrededor, pues nos hacen pensar que en realidad nosotros estamos en los últimos tiempos. Y esto inmediatamente va ligado dentro del cristianismo al tema del rapto. Bueno, entonces estemos listos porque en cualquier momento puede ocurrir, era lo que se decía. Curiosamente, y esto a mí me llama mucho la atención y me llena de esperanza, ya les digo por qué, pero curiosamente, ahora que es más evidente que estamos en el final, que hace 30 años, por ejemplo, hoy se habla menos del rapto que antes. Hace unos 30 años ese era el tema casi obligado en cada domingo. Cada reunión había algo que tenía que ver con el rapto, y los libros y los dejados atrás y los libros que salían y todo esto era la locura. Hoy se habla menos. ¿Cuál es mi esperanza? Porque les digo que en cierta forma me alegra. Mi esperanza es que yo creo en mi corazón que los pastores ya se han ido dando cuenta que eso no es cierto y ya no quieren dar más esa falsa esperanza a las congregaciones. Ya no se menciona como antes, pero vamos a ver por qué se mencionaba y cuál es el origen de esta enseñanza. Acerca del origen del tema del rapto, hay varias versiones. En realidad yo creo que no hay nada cierto en esto. La información que yo tengo es la siguiente, que en el año 1747, Emanuel Lacunza introdujo la idea de que Jesús en aquel tiempo, Yeshua hoy, pero que Jesús venía 3 veces. Y el jesuita Ibn Ezra escribió a la iglesia protestante naciente lo que era la teoría del rapto. La iglesia protestante o la iglesia cristiana en general, la iglesia evangélica, ya se acababa de separar de Roma y empezó a infiltrarse esta enseñanza como una de las enseñanzas pilares del nuevo credo. Esa enseñanza fue transmitida de una generación a otra y realmente se volvió importante por lo que les digo, porque era como el mensaje bueno que había alrededor del tema de Apocalipsis o al tema del final. ¿Cuál es la idea que se enseña en la iglesia cristiana acerca del rapto? En general, la enseñanza dice que como el pueblo de Israel, identificado según la enseñanza, como el pueblo judío únicamente, rechazó a Jesús, entonces la iglesia reemplazó a Israel, lo que se llamaba el Israel espiritual, y como la iglesia sí aceptó a Jesús, antes de que venga la gran tribulación, antes de que vengan los 7 años de tribulación y gran tribulación, el mismo Jesús, dice la iglesia cristiana, por eso estoy diciendo este nombre, Él vendrá hasta las nubes, levantará a su iglesia, la llevará al cielo, y allí durante 7 años estarán celebrando las bodas del Cordero, esperando que aquí en la tierra el pueblo judío esté pasando por toda la tribulación debido al hecho de haber rechazado a Yeshua. Después, entonces, Jesús vendrá, de acuerdo a esta teoría, Jesús vendrá y la iglesia vendrá con él, a reinar en Jerusalén. Esa, en términos generales, era la enseñanza, pero llama mucho la atención que el regreso de la iglesia no es muy popular. La mayoría no, ya están en el cielo y allá se quedaron, porque ya no se habla de un reinado en la tierra. Entonces ya entran una cantidad de vacíos en la enseñanza que son los que hoy queremos entrar a aclarar. Pero en general, de eso se basa la enseñanza del rapto o arrebatamiento, que la iglesia será levantada antes de que comience los tiempos finales, donde Judá especialmente y el mundo va a recibir su castigo. Por supuesto, esto no es lo que dice la Escritura como lo vamos a ver hoy.
Analicemos, hagamos un primer análisis muy simple. Quiero empezar como de lo simple a lo complejo. Hoy vamos a ir discutiendo el tema como si estuviéramos frente a un gran grupo, porque sé que muchos de los que me están escuchando ya están en las raíces hebreas y ya saben la verdad, pero voy a hacer el estudio como si yo estuviera al frente de un gran grupo de personas cristianas, creyentes sinceros de corazón, que están con esta esperanza. Pues lo voy a hacer de una manera sencilla, a través de preguntas, y quisiera también enseñarles a los que ya saben qué es lo que dice la Escritura, como la manera de defender este tema frente a nuestros hermanos de la Iglesia cristiana. Las citas que se han utilizado como base de la doctrina son dos. Primera de Corintios 15:51, que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es una primera cita que siempre va a salir a colación. La segunda cita es primera de Tesalonicenses 4:15. Dice: por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas dos citas son los pilares de la enseñanza. Pero vamos a hacer unas preguntas sencillas para que empecemos a analizar las dos citas. Primero, ¿por qué Pablo nos advierte que es un misterio? En Primera de Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio. Pues nos habla de un misterio. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio? Si él está diciendo que vamos a ser arrebatados, entonces ¿cuál es el misterio? Ahora, segunda pregunta. Si dice que es a la final trompeta, ¿cuáles son las trompetas iniciales? Recuerde, estoy hablando con personas, estoy como hablando con personas que creen la doctrina. Entonces, si me dice a la final trompeta, ¿cuáles son las iniciales? Porque estamos hablando de una secuencia. Una final trompeta tiene que tener unas iniciales. La tercera, ¿por qué Pablo dice los que hayamos quedado hasta la venida del Señor? Fíjense y verá que es muy interesante, porque Pablo lo dice muy claro: los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuándo es la venida del Señor? La venida del Señor es al final de la tribulación, no al principio. Pero bueno, ya vamos a contestar todo esto. La cuarta pregunta es: ¿quién escuchará la trompeta? Porque si el rapto es secreto como se enseña, entonces según eso nadie en la tierra va a escuchar la trompeta, solamente los que vayan a ser raptados. Ahora, si en quinto lugar, si Yeshua desciende del cielo hasta las nubes y se regresa por 7 años más, eso quiere decir que Yeshua va a venir 3 veces: la primera para restaurar a Israel, y su muerte, su resurrección, la segunda hasta las nubes, y la tercera cuando aparece en un caballo blanco. Pero ¿dónde dice en la Escritura que van a ser 3 venidas? ¿A dónde está profetizado esto? Ahora, Apocalipsis 1:7 nos dice que Él viene con las nubes y que todo ojo lo verá. Entonces, si Pablo está diciendo que los que quedemos hasta la venida de Yeshua, o sea que le está hablando de que el evento que menciona es en la venida, y Apocalipsis nos dice que todo ojo lo verá, entonces ¿cómo es que se enseña que es un rapto secreto? Así de principio nomás, si nos ponemos a desmenuzar un poquito esos dos versículos, ya empezamos a ver que son completamente inconsistentes con la teoría, con lo que se enseña. Pero
cuando yo misma, en mi tiempo de maestra en la iglesia cristiana, enseñaba lo del rapto, lo del arrebatamiento, porque yo lo enseñé, nosotros enseñábamos esto, ¿y por qué no nos hacíamos esas preguntas? Yo misma me sorprendo hoy por qué aceptábamos esos dos versículos como sin pensar qué era lo que sucedía. Yo tengo varias explicaciones, pero la primera era que las personas que nos enseñaban lo del rapto o el arrebatamiento también enseñaban cosas correctas, por lo tanto teníamos confianza en lo que se estaba enseñando. En segundo lugar, hay una digamos que una deficiencia muy seria que se ha dado en la iglesia últimamente, y es que no se confronta en las escrituras lo que se enseña. Esto está pasando también, claro, en el regreso a las raíces, que se acepta una enseñanza sin ir a las escrituras a ver si la enseñanza es cierta o no. Se confía más en el maestro que en la misma escritura. En tercer lugar, yo creo también en lo que nos habla la escritura, de lo que es el tiempo de ceguera a las dos casas de Israel. Nosotros teníamos un velo sobre nuestros ojos. De la misma manera que el pueblo judío estaba ciego al Mesías, nosotros estábamos ciegos a la Torá, y esa ceguera en parte nos impedía ver las escrituras y poner en ellas todo nuestro cuestionamiento, toda nuestra mente para entender lo que las escrituras dicen. Así que no, una de las cosas que a mí me gusta, la repito porque por convicción, por mi propia experiencia yo les puedo decir es lo siguiente: no se sientan engañados con sus líderes que les enseñaron la doctrina del arrebatamiento. Una cosa es estar equivocado y otra cosa es engañar. Y en esto estábamos equivocados, pero no estábamos engañando. Nosotros de todo corazón estábamos creyendo en esa esperanza. Y lo mismo puede ser que su pastor o usted mismo pastor que me está escuchando, usted se puede dar cuenta que con sinceridad ha pensado, ha creído en esta doctrina. Entonces, vamos solamente a entender que estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas, como fue anunciado en el libro de los Hechos. Este es el tiempo previo a la venida del Mesías, y en este tiempo todas las enseñanzas tendrían que ser restauradas. Restaurar es volver al original, es volver al principio, así que hoy estamos en ese proceso. Un punto también muy importante es que la enseñanza del rapto no se estudia en las escrituras, sino con estos dos versículos o si acaso dos más, pero el resto se estudia es en los libros de los evangelistas que promulgaban esta enseñanza. Entonces, íbamos a saber del rapto, entonces comprábamos los libros que nos hablaban del rapto, de allí leíamos, pero finalmente no leíamos en las mismas escrituras. Ustedes saben que esta enseñanza tiene mucha aceptación porque el contenido es muy agradable. Lo que yo estoy haciendo hoy no es muy agradable para muchos, y muchos lo rechazan, pero de todas maneras, porque nadie quiere escuchar malas noticias. La mala noticia ¿cuál es? Que vamos a estar aquí en el tiempo de tribulación. Ahora, entonces, como todo el que negara el rapto era tachado de hereje o de distorsionador de las enseñanzas, entonces inmediatamente se cerraban los oídos para no escuchar cualquier tipo de advertencia acerca de la inconsistencia que hay en la enseñanza. Como les dije ahora, Hechos 3, 19, 21 nos dice que antes de la venida de Yeshua es la restauración de todas las cosas, el periodo en el que estamos precisamente. Ahora, una de las cosas que es muy curiosa y a mí me llama mucho la atención, porque como yo enseñaba esto, como les digo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que todo el capítulo 24 de Mateo es de los textos menos usados en la enseñanza. Y he escuchado y lo pregunté varias veces en el tiempo de estar en el cristianismo. Pregunté varias veces porque no se usaba mucho el texto de Mateo, y créanme que de personas muy respetables
escuché decir que Yeshua no había dado toda esta enseñanza en orden cronológico. Por eso Mateo 24 no se ha mantenido como una de las enseñanzas fuertes acerca de los últimos días. Sin embargo, si nosotros le damos un pasón a Mateo 24, vamos a encontrar algo que en boca de Yeshua, muy concluyente, muy importante, y que nosotros definitivamente lo tenemos que tener como la más seria advertencia. Porque yo les digo una cosa, lo que diga Yeshua está por encima de lo que diga cualquier otro de los discípulos, aunque Pablo está de acuerdo con las cosas que enseñaba y dijo Yeshua. Si Pablo en algún momento hubiera dicho, que no lo dijo, pero hubiera dicho algo contrario, créanme que yo le daría el 100% de mi confianza a Yeshua y no a ningún hombre. Pero en este momento vamos a hacer un rápido pasón por Mateo 24 para que veamos el orden cronológico que Yeshua le dio a la respuesta de cuándo sería el final del siglo y las señales que habrían del regreso de él a la tierra. Dice Mateo 24:3, pónganle atención al orden. Estando Yeshua sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será solo principio de dolores. Bueno, hasta aquí. Ya hemos visto, aquí estamos todavía en la tierra, aquí estamos viendo lo que para nosotros ya es algo muy familiar, los terremotos, las pestes, el hambre, las guerras, etc. Sigamos leyendo. Entonces, dice Jesús, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En parte, hoy que estamos en el regreso a las raíces, estamos empezando a vivir esto. ¿Por qué digo que ahora? Porque mientras estuvimos en el cristianismo enseñando de un Jesús que no tenía nada que ver con la Torá, que no tenía nada que ver con las fiestas, que había inventado toda una iglesia gentil aparte de Israel, en realidad, aunque ha habido cierta persecución, lógicamente, porque siempre en el nombre de Yeshua la va a haber, pero no como la que está comenzando y como la que está profetizada que va a ocurrir. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hasta aquí pues todavía vamos, como les digo, en un proceso que nosotros podemos reconocer. Y será predicado, dice el versículo 14, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Digamos que hasta ahí la iglesia misma, la iglesia cristiana, ha sido muy eficiente, muy eficaz en llevar por lo menos el nombre de Yeshua hasta lo último de la tierra. Hoy estamos enderezando algunas enseñanzas, pero tenemos que reconocer que era un paso que el Padre mismo puso como el Padre nos puso como dentro de ese camino de restauración. La iglesia cristiana es uno de los pasos. Yo no estoy diciendo de ninguna manera, y me molesta cuando la gente se va contra la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es parte del camino, solo que hoy el Padre nos da una alerta. Desde el cielo sonó esa trompeta y nos dice, un momento, paren, revisen muchas de sus enseñanzas, enderecen el camino y síganme. Pero todos los que escuchamos la voz de Yeshua somos parte de esos llamados, y esa voz de Yeshua la escuchamos cuando estábamos en la iglesia. Así que hasta aquí la iglesia le reconocemos que ha sido ha dado mucho testimonio de Yeshua a través del mundo. Ahora el versículo 15 sigue diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno, ni en Shabbat, ni en día de reposo. Bueno, este sí ya es un punto de la secuencia que no hemos llegado. No hemos visto ninguna abominación desoladora. Aunque esto ocurrió en el pasado, aunque ustedes saben que existen, las profecías son de doble cumplimiento. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Antíoco Epífanes profanó el templo y fue una abominación desoladora, pero sabemos que vuelve otra vez a ocurrir esta abominación. Ahora, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Esto no ha sucedido, esto es una advertencia para los que están en Judea. Es una advertencia específicamente. Ahora, miren qué interesante que Yeshua dice que la huida no sea en invierno ni en Shabbat. Y ahí viene una pregunta que solamente la pongo como en un paréntesis. Y entonces, ¿por qué se cambió al domingo si Yeshua estaba hablando del final como del Shabbat, que debíamos orar que la huida no fuera en Shabbat? Ahora 21, porque habrá entonces gran tribulación. O sea, cuando este evento ocurra en Israel, dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, nada de lo que conocemos en el pasado se puede comparar con la angustia que se va a vivir en estos días. Por eso se ha llamado el tiempo de angustia de Jacob. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, lo que comienza después de la abominación desoladora, después de que se haga claridad al mundo del antimesías, entonces los días serán acortados para que tanta angustia no permita que muchos podamos permanecer hasta el fin. Entonces dice, y si alguno dijere, mirad, allí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Es en ese tiempo del antimesías, cuando se van a levantar grandes personas que van a hacer grandes prodigios, y aún los escogidos, el pueblo del Eterno, va a ser engañado por ellos. Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en los aposentos, no lo creáis. Pero hasta aquí ya vamos viendo algo que es interesante, porque la enseñanza original, por lo menos la enseñanza original del arrebatamiento del rapto, dice que el mundo cristiano no iba a conocer el antimesías, pero aquí ya salió el antimesías y no se ha hablado de ningún arrebatamiento. Sigamos adelante. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la enseñanza del arrebatamiento? Miren, aquí ya vamos en el sol oscuro, como nos dice Apocalipsis, la luna que no da su resplandor, las estrellas que caen del cielo, las potencias de los cielos conmovidas, y ni una palabra acerca de un arrebatamiento. Se dan cuenta que en palabras de Yeshua esa enseñanza no tiene ningún fundamento. Dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y de entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Óigame, aquí estamos hablando de lo que Pablo decía, de los que lleguemos hasta la venida de Yeshua. Aquí ya aparece la señal en el cielo, y Yeshua viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, pónganle cuidado a este versículo, cuando Él viene, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense y verán, en el momento en que Él viene, en el momento en que dice que vendrá con gran poder y gloria, no escondido hasta las nubes, de ninguna manera. Lo que está diciendo es que cuando Él venga con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos. Ahora, vamos a dejar por un momento el versículo 32, 33 y 34 y sigamos en el 40, porque del 32 al 40 es como un paréntesis muy importante, pero unamos el 31 y el 40. El 31 es, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Entonces, como los ángeles están juntando los escogidos, entonces dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Ya en palabras de Yeshua, ya pasó la gran tribulación, ya pasó la abominación desoladora, cayeron las estrellas, se oscureció el sol, se oscureció la luna, viene toda la persecución, y cuando aparezca la señal en el cielo, que anuncia el regreso de Él en las nubes con gran poder y gloria, entonces los ángeles recogerán a los escogidos y de dos que están moliendo, uno será llevado, el otro será dejado. ¿Y esto qué es? Esto es el rapto, esto es lo que se ha llamado el rapto o el arrebatamiento. Pero ¿cuándo ocurre? ¿Antes de la tribulación? No. En palabras de Yeshua, muy simple y muy claro, está al final, cuando Él viene. Por eso Pablo dijo, con nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, vamos a ver el paréntesis que yo les digo que hay en los versículos 31 y 40, que es muy importante. Y vamos a ver por qué Yeshua hizo este paréntesis, que no es un lapsus, no es que se le fue el hilo y entonces no, lo puso como una señal muy importante de que esa señal tenía que estar presente. Dice, de la higuera, versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación no va a pasar? La que vea florecer la higuera. ¿De qué higuera está hablando Yeshua? Yeshua está hablando de Israel, porque la higuera en las escrituras es Israel, no la iglesia. Ahora, entonces, fíjese que ya está hablando de toda la tribulación, está hablando de recoger y hace ese paréntesis para decir, una señal muy importante es que Israel, que es la higuera, va otra vez a florecer. ¿Cuándo comenzó la higuera otra vez a reverdecer? Podemos pensar que desde el mismo momento en que Israel volvió a ser nación, después de 2000 años de estar errantes por el mundo, otra vez desde ahí la higuera empieza a reverdecer, empieza otra vez a florecer. De nuevo el pueblo judío llevado a Jerusalén, llevado a Israel, es nuevamente un estado. Ahora dice, la generación que vea esto es la que no pasará sin que hubieran terminado todas las cosas que estaban profetizadas. Ahora, en este momento la higuera sigue reverdeciendo, sigue floreciendo, porque lo estamos viendo a través de nuestro propio testimonio. La casa de Israel, ya la casa de Judá está en el estado de Israel, está otra vez en la tierra prometida, y la casa de Israel se está levantando desde los 4 puntos cardinales.
Hoy sabemos que de todos los ángulos de la tierra, en todas las culturas, en todas las naciones, se está levantando ese remanente, que estamos volviendo a la Torá, que estamos volviendo al Shabbat, que estamos volviendo a las fiestas, que estamos volviendo a ser parte del pueblo de Israel, porque hemos entendido que eso fue lo que vino a hacer Yeshua. Yeshua vino a morir para que Israel pudiera ser restaurado. Él dijo, yo vine solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, por eso sigue diciendo Yeshua, el cielo y la tierra pasarán, pero no mis palabras. Y del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto nos da para toda una predicación, nomás este intermedio, digámoslo, entre la secuencia. Pero de todas maneras lo importante es que Yeshua está diciendo que más fácil pasan el cielo y la tierra que estas palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos, ese orden, esa secuencia, todo esto que está pasando es completamente cierto. Esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir, y por eso pone también el ejemplo de Noé, porque estamos anunciándolo, pero la gente no lo está creyendo, aunque hay mucha más interpretación detrás de todo esto cuando estudiamos los días de Noé. Pero sigamos adelante con el tema para no desviarnos. Entonces, bueno, una será tomada, otra será dejada, y termina diciendo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muy interesante la reflexión. Ahora, vamos a seguir haciendo preguntas acerca del tema. Hay 3 venidas de Yeshua. La primera para morir, resucitar, restaurar a Israel. La segunda está a las nubes y después se regresa al cielo por 7 años y después viene. Eso no está en las escrituras. Eso no se puede sustentar en la palabra. Entonces volvamos a los textos de Primera de Corintios y Primera de Tesalonicenses, que son los básicos, pero ahora vamos a hablar del tema de la resurrección de los muertos, que ocurre en el mismo día del arrebatamiento, de acuerdo con la porción de Apocalipsis 20, 4 y 5. Vamos a ver, porque la enseñanza del arrebatamiento nos dice que el mismo día del arrebatamiento es la resurrección de los muertos en Yeshua. Los muertos en Yeshua resucitarán primero. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 20 y comparémoslo con los dos textos. Bueno, ya sabemos, Primera de Corintios es el misterio, la final trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros transformados. Es lo que dice Pablo. En Tesalonicenses dice, los que hayamos vivido, a los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, al mismo tiempo seremos arrebatados unos y resucitados los otros. Y dice, los muertos en Yeshua resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir a Yeshua en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 20. Porque nos han dicho que los dos versos anteriores se refieren al rapto antes de la tribulación, pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Yahweh, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Vivieron y reinaron con Yeshua 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Se dan cuenta? En la enseñanza tradicional nos han dicho, no, es que Pablo dijo que él era antes de la tribulación y vamos a ser arrebatados y juntamente con los arrebatados, los muertos en Yeshua resucitan. Bueno, pues Apocalipsis 20 nos dice, nos está hablando de la tribulación, está hablando de los que no adoraron la bestia, de los que no recibieron el sello en la frente y en las manos, y dice que vivieron con Yeshua 1000 años, y esa es la primera resurrección, no dice segunda, no es que hay dos resurrecciones.
Dice, bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua y reinarán con él por 1000 años. Es decir, todo ese pueblo recogido por los ángeles, dice Yeshua, que vamos después a ver en el otro estudio a dónde es que nos lleva, porque no es para el cielo, les aseguro que no es para allá. El segundo éxodo no es para ningún cielo. Pero de todas maneras, en ese día que resucitan los muertos en Yeshua, todo ese pueblo del Eterno, todo ese pueblo del Eterno es el que va a reinar con Yeshua por 1000 años. Y dice muy claro que esto va a ocurrir, ese reinado por 1000 años de este pueblo de Israel va a ocurrir después de que haya pasado todo el sistema de la bestia. Hoy estamos escuchando por ahí enseñanzas que nos dicen que no hay milenio. Bueno, no sé qué se hace con todas estas citas, porque para mí la escritura es completamente clara. Ahora, entonces, ya vemos, si juntamos estos tres versículos, ya vemos que si no hay varias resurrecciones, hay una sola, una primera resurrección es una sola. Así que esa resurrección va a ocurrir al final de la tribulación y no antes. Eso quiere decir que ese es otro punto muy fuerte para discutir y debatir con mucha certeza la enseñanza del arrebatamiento antes de que empiecen los 7 años de tribulación. Ahora, si solamente la iglesia es la que que dicen que va a reinar con Yeshua, son los santos salidos de la tribulación. No puede ser que hay un rapto antes y un rapto después, o una resurrección primero y una resurrección después. Ahora vamos a considerar el tema de la última trompeta, porque Pablo dice muy claro que es a la final trompeta. Entonces, ¿de qué trompeta está hablando Pablo? Les dije en un principio, si dice que la final es porque hay una secuencia. Es porque hay una secuencia que tenemos que seguir. Entonces, ¿de qué trompeta está hablando Pablo? Vamos a ver acá. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Apocalipsis 10:7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a sonar la trompeta, o sea, en la séptima trompeta, dice, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ustedes se acuerdan cómo comenzó la cita de Corintios? Pablo dijo, he aquí os digo un misterio. Aquí nos dice Apocalipsis 10, que en la séptima trompeta, que es la última de las trompetas, un misterio se va a consumar. Así que sabemos que Pablo está hablando de la séptima trompeta. Y él dice a la final trompeta, que quiere decir que él estaba hablando de las 7 trompetas finales. La última, la séptima trompeta, es cuando se revela el misterio anunciado a los siervos y a los profetas. Entonces, ya sabemos que ese misterio está ahí. ¿En qué consiste el misterio? El misterio consiste precisamente en que todo Israel será recogido. Entonces, los que ya murieron resucitarán, los que estamos, si es que nos toca, estamos vivos, entonces seremos reunidos por los ángeles que a voz de la trompeta van a recoger a los escogidos de los 4 vientos de la tierra. ¿Se dan cuenta? Este es el misterio del séptimo ángel. Este es el misterio. Ese es también lo que se ha llamado el galardón, como vamos a ver. Pero esta es una conexión clara acerca de lo que es el misterio. Ahora, en segundo lugar, esto nos sitúa en el tiempo de la última trompeta, porque la última trompeta es la trompeta del Apocalipsis, la última trompeta de las 7 que están enunciadas allí como parte del séptimo sello.
Bueno, cuando estudiemos Apocalipsis vamos a entender todo esto, que no es una secuencia de sellos, no es una secuencia de trompetas y después una secuencia como lo hemos visto. De todas maneras, vamos a analizar algo que es muy importante. El sexto sello, la séptima trompeta y la séptima copa son el mismo evento. No son lineales, por eso les digo, ahora estoy precisamente haciendo toda la serie de Apocalipsis y vamos a estudiarla porque es que esto es muy interesante, porque nosotros siempre lo vimos como que había un orden. Entonces no, el sexto sello, si ustedes lo leen en sus escrituras, la séptima trompeta y la séptima copa, es el mismo evento, que es el día del Señor, que el día del Señor es el día de la ira, el día del juicio. Eso es de lo que está hablando, de lo que están hablando esos tres eventos diferentes. Ahora, la séptima trompeta, vamos a ver de qué manera se relaciona con el arrebatamiento. Apocalipsis 11, 15, 18, y nos dice, y vamos a ir al verso 18, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Es decir, en el momento en que esa trompeta suena, dice, es tiempo de juzgar a los muertos, empieza el juicio, pero también es el tiempo de darle el galardón, dice, a tus siervos los profetas. ¿De qué profetas está hablando? Yo estoy segura que no está hablando de los profetas de hoy, de los que salen y ay, porque yo soy el profeta fulano. Mire, está hablando de los profetas del Tanakh, de los profetas de las Escrituras, los que anunciaron la restauración de Israel. Él está hablando también a los santos. ¿Quiénes son los santos? De acuerdo a Éxodo 19, los santos es una palabra que significa apartado, que fue dada a Israel. Ustedes son mi pueblo, mi especial tesoro, el pueblo santo o apartado. Dice, a los que temen tu nombre. ¿Cuál nombre? A los que temen el nombre de Yod-He-Vah-He, los que temen el nombre del Padre, a los pequeños y a los grandes. Pero ¿cuál es el galardón que está anunciado? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. En 1 Corintios 15, 51, el galardón nos dice Pablo que es librarnos de la ira venidera. Entonces miremos que todo va unido, todo se va uniendo. Unos somos recogidos, otros que si ya han muerto o si hemos muerto estamos resucitando, pero todo el pueblo de Israel se está reuniendo, todo el pueblo está siendo reunido, todos los que temen el nombre de Yahweh. ¿Para qué? Para sacarnos a un lado mientras se hace el juicio al mundo, para librarnos de la ira venidera como anunció Yeshua. Yeshua prometió librarnos de la ira de la ira de Dios, de la ira del Eterno. Entonces, todo tiene sentido con ese mismo evento, pero al final no tiene sentido antes, como se había enseñado. Ahora, si no crees que esta es la última trompeta, entonces pregunten o busquen qué otra serie de trompetas hay en las escrituras que podamos poner como referencia para esta enseñanza. No hay ninguna. La única serie de trompetas es esta. Ahora, en Juan 16, 33 nos dice, a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la promesa, pero la promesa no era quitarnos de la tribulación, porque Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros empezamos ya a saber que vamos a pasar por todos los eventos, que no hay ningún arrebatamiento que nos va a sacar por allá para el cielo durante 7 años, debe entrar una sensación de desesperanza y de confusión. De ninguna manera. Nosotros hemos creído que tenemos una palabra segura y la palabra nos dice que si nosotros estamos en obediencia al Todopoderoso, nosotros seremos levantados antes de que ese juicio final sobre la tierra venga. Pero vamos a pasar una prueba de fuego por todas esas tribulaciones, como lo vamos a ver después en el estudio de Apocalipsis.
Nosotros tenemos que estar preparados para poder resistir en el día malo, dice, para poder resistir. Y el que persevere hasta el fin será salvo, por eso dice. Aquello, ustedes recuerdan tanta enseñanza de, repita, si cree aquí en Jesús, ya es salvo. En parte eso es cierto, sí. Pero dice también que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, hay toda una secuencia de eventos que nosotros vamos a pasar y que tenemos que estar preparados. Ahora, vamos a ver si lo del galardón y el juicio estaba profetizado en el Tanakh. Porque recuerden, todo lo que nosotros encontramos en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, debemos confirmarlo en el Tanakh. En Isaías 40:10 nos dice, he aquí que Yahweh vuestro Dios vendrá con poder y su brazo señoreará. Su brazo. ¿Quién es la mano derecha del Eterno? Dice que su brazo señoreará, o sea, va a ser el Señor. He aquí que su recompensa viene con él. ¿Quién es él? El brazo derecho del Eterno. Su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa al pueblo de Israel, la recompensa de los santos. ¿Y cuál es la paga? Al mundo, a todos los que se rebelaron contra la voluntad del Eterno. Ahora Isaías 62:11 dice, he aquí que Yahweh hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid de Sión, he aquí, viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿Se dan cuenta? Pero ¿a quién le está hablando? No, en Isaías no dice, he aquí, dígale a la iglesia que su Salvador viene. No, le dice, he aquí que, dígale a Sión. ¿Cuál es Sión? Si el monte, ¿dónde está el monte de Sión? Es Israel, estamos hablando de Israel, el pueblo que el Eterno escogió desde el principio hasta el fin eternamente. El Eterno dijo que mientras existieran las leyes de la luna, del sol, de las estrellas, Israel sería su pueblo eternamente. Ahora, dice que vendrá el Salvador de Sión y su recompensa con él, la protección a su pueblo y delante de él su obra de juicio para el mundo. Entonces, todo concuerda en una misma idea. Nosotros vemos que podemos seguir la secuencia y la palabra nos dice que la suma de tu palabra es verdad. Por lo menos recordemos algo que es muy importante. Hemos creído en Yeshua y Yeshua nos librará de la ira venidera, pero tenemos que aprender cómo. Porque recuerden que también Yeshua dijo que mientras existieran el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasaría de la Torá hasta que todo se cumpliera. Pues todo no se ha cumplido porque falta la venida de Yeshua, así que la Torá está vigente. Solo cuando estamos en obediencia a la voluntad del Todopoderoso es cuando podemos confiar en que Él nos va a guardar. Ahora, volvamos entonces a las preguntas iniciales. Pablo dice los que hayamos quedado, ya vimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no antes, no está hablando de antes, sino del evento final. Entonces, en el mismo Apocalipsis nos aclara, en ese tiempo de tribulación, ¿quiénes van a ser los perseguidos? En Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón lleno de ira hará guerra contra los santos de Yahweh. Santos quiere decir, ya sabemos, apartado, y santo es el pueblo de Israel. Entonces dice textualmente en Apocalipsis 14:12, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan la Torá de Yahweh y la fe en Yeshua, o el testimonio de Yeshua. Al final, todos, la casa de Judá ya habrá creído, y ya se le habrá revelado Yeshua, como está anunciado en Zacarías 12:10, ellos ya habrán visto al que traspasaron, así que ellos que tienen la Torá ya tendrán también al Mesías, y nosotros que teníamos al Mesías ya estamos viendo la Torá. Y muchos de los que espero que en el futuro escuchen este mensaje, esta enseñanza, y vuelvan a la Torá, sabiendo que solo en obediencia al Padre tendremos protección. Esa sí es una protección real basada en las Escrituras.
Ahora, ¿quiénes escucharán la trompeta entonces? Todo ser viviente, todo lo que fue será, lo mismo que en los tiempos del Éxodo, todos los seres, todo el pueblo escuchó la trompeta, también en este tiempo se va a escuchar en todos estos tiempos finales. Hay una pregunta, aquí hago una pregunta que es muy importante acerca de un tema que también es muy polémico. Entonces siempre que se habla del rapto nos dicen que no, que es lo que detiene la aparición del anticristo, que la iglesia está aquí presente, que cuando la iglesia sea levantada entonces el anticristo se va a revelar. Bueno, primero que todo, ya vimos que Pablo no dice eso. Pablo dice que primero vendrá la abominación, que primero vendrá el antimesías. Yeshua dice que primero vendrá la abominación. Bueno, ya hemos visto suficientemente que eso no es verdad, pero se dice que lo que va a ser quitado para que todas las cosas se den es la iglesia. También se dice que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que será quitado, ni lo uno ni lo otro. Vamos a estudiarlo. Volvamos a 2 de Tesalonicenses 2, 1, 4. Con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua y nuestra reunión con Él. Oiga, pregúntense de verdad, ¿por qué leíamos esto y pensábamos que la reunión era antes de la venida? Entonces, es absurdo, porque es que ahí dice tan claro. Dice, con respecto a la venida de Yeshua y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Miren esto, Pablo mismo lo está diciendo, no se dejen engañar, el que les diga a ustedes que el arrebatamiento es antes de la apostasía y antes de que se manifieste el hombre de pecado, los está engañando. Pero miren lo claro que está. Entonces dice, Yeshua no vendrá sin que primero se presente la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces en el versículo 6 dice, vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo le estaba diciendo a los discípulos que lo estaban escuchando, ustedes saben qué es lo que los detiene. Ahora, en el tiempo de Pablo la iglesia no existía. La iglesia vino a existir 350 años después de Yeshua, porque eso fue lo que organizó e inventó Constantino. En el tiempo de Yeshua, los apóstoles, siguieron siendo judíos que creían en Yeshua, judíos mesiánicos que creían en Yeshua. Entonces, aquí Pablo les dice, ustedes saben qué es lo que lo detiene. Entonces, no es la iglesia, primero porque la iglesia no existía en ese tiempo. Segundo, porque no tiene lógica que dentro de la concepción del Padre, no tiene ninguna lógica que vaya a ser levantada y sacada de todo el proceso, digamos, de purificación o de limpieza del mundo, sea sacado precisamente el grupo que no obedece a la voluntad del Padre. Eso no tiene ninguna lógica, porque la iglesia cristiana tiene yo pienso, siempre lo he creído y así lo conocí por 30 años, que tiene muy buen corazón, mucha sinceridad, un amor sincero por el Padre, un deseo sincero de vivir de una manera diferente al mundo, pero desafortunadamente ha tenido una enseñanza que lo aleja de la voluntad del Padre y obedece a lo que Roma ha establecido, como en el día de reposo. Entonces no tiene ninguna lógica que sea levantado precisamente los que están en desobediencia. Ahora, si es el Espíritu Santo, el Rúa, es imposible. Primero, el Rúa no es una persona, como nos habían enseñado que había 3 personas distintas. Eso no es cierto, de ninguna manera. El Eterno es uno, no hay 3, no hay 2, no hay 3, es uno. Y su espíritu, su Rúa, no puede ser quitado, si el universo entero no lo puede contener. El Eterno es espíritu, ¿cómo va a ser quitado? Ahora, entonces miremos acá, un momento que ya todo esto lo vimos. Todo esto ya lo vimos, vamos siguiendo acá con esto.
¿Qué es lo que va a ser quitado? Acá. ¿Qué es lo que va a ser quitado? La palabra nos tiene la respuesta. Nosotros encontramos en la palabra la respuesta. Y la respuesta está en Daniel 12:1. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo, que es una expresión para el final, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, será levantado Miguel, el arcángel Miguel, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Se dan cuenta que la misma expresión que usó Yeshua para el final de los tiempos, dice que sería un tiempo de angustia como nunca el mundo lo había conocido. Aquí también Daniel nos está diciendo que en aquel tiempo se levantará Miguel, será quitado, será quitado de Israel y ya viene todo este último evento. Dice, pero en aquel tiempo, fíjense lo interesante que dice Daniel, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro serán libertados, serán recogidos y guardados, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Se dan cuenta? Daniel también hablaba del galardón y habla también del juicio, y nos dice y habla de la resurrección de los muertos en el día en que Israel sea reunificado. Así que eso que dice que será quitado, va a ser el arcángel Miguel. Eso no lo dice el mismo Daniel. Entonces, en la tribulación, en el tiempo de tribulación, vemos inclusive que hay una inmensa multitud de todas las naciones y pueblos, de todos los sitios de la tierra, que se levantan como creyentes, que vienen y creen en el nombre de Yeshua. Nadie puede decir que Yeshua es el Señor si no es por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Yahweh. Entonces ahí sabemos que el Espíritu está más presente que nunca. Entonces sabemos por esto que sí es Miguel el que nos dice el profeta Daniel, que cuando sea quitado viene un tiempo de tribulación para tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Para Israel. Un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hay gente hasta entonces. Ahora, la suma de tu palabra es verdad. Hasta ahora estamos viendo que en los profetas, que en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, estamos viendo la misma secuencia y estamos viendo el mismo mensaje. Entonces, cuando nosotros ponemos todo esto en contexto y vemos que está confirmado por toda la Escritura, ¿qué podemos deducir? Que eso es verdad, que podemos nosotros entonces confirmarlo, que en ese tiempo Israel será guardado, también habrá resurrección y habrá un juicio a la tierra. Resumamos entonces. Si unimos estas dos enseñanzas acerca de la apostasía y quién detiene la aparición del antimesías, podemos concluir que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses que lo que se ha llamado el arrebatamiento no puede ocurrir antes de la tribulación. No puede ocurrir sino hasta el momento en que Él viene. Por eso dice los que hayamos quedado hasta la venida de Yeshua. ¿Cuándo es entonces? Ahí es muy interesante para las personas cristianas que estén escuchando esto y todavía no conozcan las fiestas. Los animo para que estudien las fiestas del Eterno y en especial estudien la fiesta de Yom Teruah. La fiesta de Yom Teruah en el primer día del mes séptimo, en el día de la luna nueva, que es el día que se ha llamado precisamente el día y la hora que nadie sabe, porque ustedes saben que los días de oscuridad de la luna nueva se está pendiente de cuando salga el primer resplandor de la luna. En esos días de oscuridad nadie sabe el día ni la hora, por eso hace referencia a ese día en especial. Pero cuando nosotros estudiamos la fiesta, inclusive desde el punto de vista de la tradición judía, encontramos esto que es muy interesante, que la fiesta de Yom Teruah es el día en que Israel será reunido, es el día de la coronación del Rey de Reyes,
es el día de la resurrección, y esto lo encontramos es en la tradición judía, no ahora en la enseñanza mesiánica. Entonces, mire, estamos hablando de es ese día de la final trompeta, el día en que los ángeles recogerán a Israel, en que el día de la venida de Yeshua, será en el día de la fiesta de Yom Teruah. Recuerden, las fiestas se hicieron precisamente para ser cumplidas por Yeshua. Por eso Yeshua murió el día de Pesach exactamente, fue enterrado en el día de pan sin levadura, resucitó en el día de los primeros frutos. El Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh vino sobre los discípulos en el día de Pentecostés o Shavuot. Y ahora en las fiestas de otoño, el día de Yom Teruah, Yeshua viene, en el día de Yom Kippur, él es el juicio al mundo, y en Sukkot son las bodas. ¿Se dan cuenta por qué nosotros tenemos que celebrar las fiestas? Porque ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de cuál es el día. Puede que no sepamos el año, nosotros no sabemos qué año, pero sí sabemos qué día. Ustedes se acuerdan que Yeshua habló de dos grupos de vírgenes, unas que estaban apercibidas, las que estaban listas, las que tenían el aceite y estaban esperando la venida del novio, y las otras que dormían, que no tenían ni aceite, estaban durmiendo. ¿Cuáles son las que están listas? Las que conocen las fiestas del Eterno. ¿Cuáles son las que duermen? Las que ni tienen idea de cuándo queda Yom Teruah ni qué es Yom Teruah. Pero volvamos acá, la enseñanza judía nos enseña que en Yom Teruah Israel será reunido, es el día de la coronación del Rey de Reyes, es el día de resurrección, que es el mismo día de la recolección, ya lo hemos visto, el día de juicio, el día de recordar a los padres, es el día de sonar el shofar, y es el día cuando el mundo fue creado. Esto fue desde la enseñanza judía, pero coincide perfectamente con la venida de Yeshua. En todos los días de fiesta del Yom Teruah, nosotros estamos listos, alerta, porque puede ser este año, no fue este año, bueno, entonces será el año entrante. Nadie sabe ese día ni la hora, solo el Padre que está en los cielos. El día de Yom Teruah es el último llamado a la novia. Entonces, ese es un día de permanecer alerta. En Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, nos dice algo que es muy importante y que yo no sé por qué no se predica más sobre eso. Bueno, sí sé, porque no se ha entendido. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. La pregunta es, ¿cuáles son los tiempos y cuáles son las ocasiones de las que está hablando Pablo? Porque ¿de cuáles tiempos y ocasiones habla? De las fiestas del Eterno, de las fiestas del Padre, de las fiestas de Yahweh. Pero ¿por qué dice que no tiene necesidad de escribirle? Porque los apóstoles, por ser judíos, las celebraban desde su nacimiento. Él no tenía que ponerse a explicarles las fiestas si ellos ya venían celebrándolas durante toda su vida. Entonces les dice Pablo, yo no tengo necesidad a ustedes de hablarles de las fiestas, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se dan cuenta de las palabras? Pablo les está diciendo, como ustedes sí conocen las fiestas, ustedes en el día de Yom Teruah saben que un día de Yom Teruah, no sabemos en qué año, va a venir Yeshua. Ese a ustedes no los va a sorprender como ladrón. ¿A quién va a sorprender como ladrón en la noche? A los que no conocen las fiestas, a los que pasan el día de Yom Teruah igual trabajando, igual porque no tienen ni idea de qué día es. Entonces, esos son los que duermen, esos son los que son dice los que están en tinieblas. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene conocer la Torá, conocer las fiestas, conocer la voluntad del Eterno? Ahora, ¿qué será lo que va a ocasionar la apostasía de la que se habla también? Porque hemos hablado de la resurrección, de la aparición del antimesías, pero no hemos hablado de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es de un grupo de creyentes que abandonan su fe. Apostasía no es la maldad del mundo como muchos creen. Apostasía es que creyentes le dan la espalda. ¿Por qué le van a dar la espalda a un grupo de creyentes, especialmente en el tiempo de tribulación, en el tiempo de mayor angustia? Yo en esto tengo que dar una respuesta personal.
Y mi respuesta es que la apostasía tiene que ver con la enseñanza del rapto o del arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Porque yo diría que un 80%, si no es más, de los cristianos tienen su fe puesta en ese evento del arrebatamiento antes de todos los eventos finales. Y cuando esos eventos se den, ellos van a pensar, se van a sentir engañados, ellos van a pensar, simplemente nos engañaron, eso fue mentira, y van a dar la espalda y se van a ir al mundo. Pastores, esto es un llamado, esto es un llamado. Mire los versículos que estamos analizando punto a punto, a los líderes, a los maestros, a las ovejas. Esto es un llamado a prepararnos para que no le demos la espalda, para que no llegue ese momento. Tratemos, eso está profetizado y va a ocurrir, pero tratemos por lo menos de ser responsables con las personas que tenemos a nuestro cargo. Hay que enseñarles que vamos a pasar esa tribulación, hay que enseñarles a volver a la voluntad del Eterno, hay que enseñarles que el verdadero pueblo al que nos trajo Yeshua fue Israel, hay que enseñarles lo que es la fiesta de Yom Teruah, hay que enseñar a vivir en obediencia para que Yeshua nos pueda librar de la ira venidera y no nos diga como dice en Mateo 7, que dice, y en aquel día, a los que no hacen la voluntad del Padre, yo les diré, no los conozco, apártense de mí, hombres sin Torah. Hacedores de maldad, dice en español, hombres sin Torah, dice en inglés. Así que miren la seriedad y la importancia que tiene esta enseñanza. Si nosotros hoy no le decimos la verdad a la iglesia, el día de mañana va a ser una apostasía, le van a dar la espalda al Eterno en el que han creído y en el que han confiado con sinceridad. Así que es un llamado a ser responsables, que tenemos que decirle a la iglesia, nos equivocamos, se lo decimos. Yo misma les doy ese testimonio. Mi página web, esta desde el Monte de Efraín, nació precisamente de las cartas que yo le escribía a los pastores donde yo predicaba en Colombia, los de las ciudades donde yo predicaba en Colombia. Yo les escribía esos estudios para decirles, lo siento mucho, perdónenme, yo estaba enseñando algo que no era correcto. Y ahí yo no perdí nada, por el contrario, gané, porque hoy puedo levantarme con mi frente muy en alto, no importa quién se oponga, pero me levanto con las escrituras en la mano y les puedo mostrar un mensaje coherente de principio a fin, y no estoy dando una falsa esperanza, y les estoy mostrando la manera de estar en protección en ese tiempo, de estar bajo la sombra del Omnipotente, y para nosotros ver lo que está sucediendo alrededor, pero estar guardados por Él, tal como nos lo prometió Yeshua. No dejemos que esto siga avanzando. No dejemos que esto siga avanzando, todas estas mentiras que poco a poco están. ¿Cuál es la excusa hoy? ¿Qué es lo que se está usando para tapar todo este desconcierto? Una falsa promesa de prosperidad. Como ya no les hablan del rapto, entonces no se preocupen que aquí viene plata por todos los lados y vienen y decreten y verá que van a... Y todo el mundo esperando a tener una gran cantidad de plata, viven de ilusiones. Y el que vive de ilusiones muere de desengaños. Y nosotros tenemos que volver a la palabra del Eterno. Entonces, ¿qué pasó con esa enseñanza del rapto a la iglesia? Que la iglesia que de corazón siguió a Yeshua, con un corazón sincero, se volvió una iglesia cómoda y frágil. Una iglesia, son personas que al menor viento de doctrina se van, a la menor provocación, porque no me saludó uno, porque el otro no me dijo, porque no me dieron un puesto, salen y dan media vuelta. Es una iglesia que no se prepara, que no conoce las escrituras, que la carga debajo del brazo, pero no le cree, y se volvió tan cómoda y desconoce el futuro. Nadie le quiere meter la muela al libro de Apocalipsis, porque si nosotros nos vamos a ir, ¿para qué nos vamos a preocupar? Esto es una falsa esperanza y nosotros tenemos que abrir los ojos. Nosotros tenemos que ser formados muy muy fuertes, porque recuerden que la fe se probará como el fuego. Por el fuego será probada nuestra fe. Por el fuego quiere decir en medio de tribulación, en medio de momentos difíciles.
ahí es donde va a ser probada nuestra fe. Entonces, no podemos ser unos mediocres, no podemos ser unas personas tibias. El mismo Eterno nos dijo, prefiero que sea frío o caliente, pero no tibio. A los tibios los vomito de mi boca. O le dan la espalda o creemos del todo en su palabra, porque la palabra del Eterno es verdad y no, hasta ahora no ha fallado en nada. En nada, la profecía ha sido segura y literal en más de un 80% que ya se ha cumplido, pues va a ser segura y literal en lo que falta. Así que dejemos de todo ese mundo de mensajes, de milagros y de prosperidad y de vanas ilusiones. Vamos a la Torah, volvamos a la voluntad del Todopoderoso, porque eso es lo único que nos va a sostener en este tiempo, ¿no? Esa es la lámpara encendida. Conocer la voluntad, celebrar las fiestas, volver al Shabbat, volver a la obediencia al Padre. No podemos seguir en obediencia a Roma, haciendo lo que nosotros queremos, comiendo lo que es abominable para el Padre. Ahí tenemos una palabra, debajo del brazo, sáquela de debajo del brazo y léala, hermano, porque la verdad es que no es solamente para tenerla como un adorno. Entonces, seamos responsables. Terminamos con esto. Mire, Jeremías 23, 16, 17 dice, miren, escuchen estas palabras con mucha atención. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas, que hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Eterno, que dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahweh dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no se preocupen que no vendrá mal sobre vosotros. Se dan cuenta, en el versículo 20 dice, en los postreros días ustedes entenderán bien esto. Pues es cierto, hoy lo estamos entendiendo muy claro. Dice, no escuchen las palabras de los que les profetizan diciéndoles, no se preocupen que se van a ir todos en paz, felices, estén listos porque el arrebatamiento puede ser esta noche. Mire, no le crean, dice el Eterno, no le crean, os alimentan de vanas esperanzas y no de la boca del Eterno. Y dice, paz tendréis, no se preocupen que nada les va a pasar, no, sí, vamos a tener un tiempo bastante difícil y tenemos que ser fuertes y estar listos. Y dice, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, en los últimos tiempos lo entenderán, hoy lo estamos entendiendo, porque ¿cuál fue la enseñanza? Usted viva según lo que le diga su corazón. Que el día de reposo, ¿cuál es? Ay, no, pues el que mi corazón me diga. No, yo no guardo esos mandamientos porque el corazón no me dice. Vamos a ver lo que diga mi corazón. Mire, el corazón nuestro es engañoso. Así que nosotros tenemos que venir, esa es la palabra que está escrita y la palabra se llama la Torah, donde el Padre nos dejó toda su voluntad. Dice, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Así que no escuchen y no crean al que les dice esto. Nosotros por lo menos, ya muchos, miles alrededor del mundo ya lo entendimos. Y créanme que estamos felices. Yo sé que muchos de los que me están escuchando pueden decir ahí un amén conmigo cuando dicen, sí, me siento feliz de estar en las raíces hebreas, y me siento feliz de estar estudiando la voluntad del Padre y de estar guardando la voluntad del Padre. ¿Sabe por qué? Porque nos sentimos seguros. Porque no estamos alimentados de falsas esperanzas, no estamos pensando por allá en algo que ni tenemos ningún sustento en la palabra. Nosotros estamos con una esperanza cierta de que en la misma manera como el Eterno protegió al pueblo de Israel en el primer éxodo, nos va a proteger a nosotros en el segundo éxodo, que es el tema del que vamos a hablar después más adelante. Ahora, no teman entonces cambiar la enseñanza. Daniel dijo también que las palabras debían ser cerradas hasta el fin. Hoy las palabras fueron abiertas. Dice, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas esas palabras serían abiertas. Ya se acabó la dispersión del pueblo santo. Hoy estamos todos ya regresando otra vez a Israel. Así que, pastores, no tengan miedo, párense allí. Si es por la provisión, el Padre es el proveedor.
es el proveedor. Yo sé lo difícil que es, yo misma lo he vivido, lo vivo en carne propia día a día. Yo debiera estar afuera trabajando, lo necesito. No lo hago, tengo mi corazón en la enseñanza del Padre. Y de verdad es difícil, pero tenemos un buen pastor y nada nos falta. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pasar esa prueba de fuego y decirle al Padre, Padre, tú serás mi proveedor, pero yo voy a decir la verdad a tus hijos, a los que han confiado en la enseñanza nuestra. Es el tiempo de la restauración de las dos casas. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que reflexionar y darle a la gente la verdad, dejarse ya de todas esas historias que ya sabemos que no son ciertas. Leamos entonces para terminar Isaías 62, 1:7 y Apocalipsis 21, 2. Dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de con todo este plan del Eterno? El plan es que el mundo vea a Jerusalén como alabanza en toda la tierra. Él le va con todos estos eventos finales. Él le va a mostrar al mundo, como le mostró en Egipto, que Él es el Todopoderoso, que Él es el que guardó, Él es el creador del cielo y de la tierra, Él es el que escogió a Israel y es el que lo ha guardado hasta hoy, a pesar de todas las persecuciones y a pesar de toda la oposición que ha habido en el mundo. Él levantará, dice, hasta que Él salga su resplandor como justicia y la salvación se encienda, dice, como antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Todos los reyes doblarán su rodilla delante de Yeshua. Todos, dice, te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahweh nombrará. Serás corona de gloria en la mano del Eterno y diadema en la mano del Dios tuyo. Y nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra desolada. O sea, la restauración viene. Este es el objetivo de todo este tiempo final. Es precisamente, dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Dice, como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿De qué está hablando? Está hablándole a Israel. No le está hablando a una iglesia gentil, está hablándole a Israel, porque dice inclusive, sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día no callarán jamás. Y los que os acordéis de Yahweh, no reposéis, ni deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. El mundo entero verá el poder inmenso del Eterno. Eso es todo lo que es el libro de Apocalipsis. Y verá a Jerusalén como alabanza en la tierra, verán a Yeshua como el Rey de Reyes aquí en la tierra, y verán al todo el pueblo de Israel como un reino de sacerdotes y gente santa reinando con Yeshua por 1000 años, hasta que venga ¿quién? Vamos a ver acá en Apocalipsis 21:9. Hasta esos 1000 años, hasta que dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, y yo vi de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, como una esposa ataviada para su marido, y oí la gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó a un monte grande y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. ¿Se dan cuenta? Lo que es finalmente la novia del Cordero es esa ciudad de Jerusalén que desciende, que tiene 12 puertas por las que entrarán las 12 tribus de Israel. Recordemos que muchas veces que hemos estudiado esto decimos, no hay una puerta para gentiles. Los gentiles que hemos creído en Yeshua somos hechos injertados en el olivo de Israel. Hemos sido hechos parte del pueblo de Israel, ciudadanos de Israel. Hemos sido adoptados, hemos sido injertados dentro del pueblo, con los mismos derechos, con la misma ciudadanía y con la misma expectativa futura. Entonces, ya cuando viene esa novia, entran todos. Ahí es cuando ya viviremos eternamente
eternamente, ya sin sol, sin luna, sin estrella, porque la misma luz del Todopoderoso será la que nos alumbre. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Si no hay nada nuevo debajo del sol, pregúntese por último. Piense en esto. Noé, que era hombre justo, pasó por la gran inundación y fue guardado de la inundación, pero pasó por la inundación. El pueblo de Israel pasó por el juicio de Egipto, pero las plagas no lo tocaron. Ellos vieron las plagas, ellos vieron el juicio, pero las plagas, el Padre los guardó. Jonás fue guardado estando en el interior del pez. Daniel fue guardado estando en el pozo de los leones. Yeshua mismo atravesó por un momento de inmenso dolor y de angustia que hasta sangre sudó. Entonces, ¿por qué nos va a sacar el Padre ahora y por qué va a sacar preciso a los que no obedecen la voluntad? Eso no tiene lógica. Él ha preparado para nosotros un plan en todo, durante todo ese tiempo de tribulación, que es el que tenemos que seguir estudiando a través de conocer la Torah y los profetas. Es lo que tenemos que seguir estudiando cuando veamos el tema del nuevo Éxodo, del segundo Éxodo, porque la palabra nos anuncia que así que vienen días, dice el Eterno, cuando ya no se dirá más, vive Yahweh que sacó a su pueblo de Israel de Egipto, sino vive Yahweh que sacó a su pueblo de Israel del norte, del sur, del este y del oeste, que lo sacó, que lo guardó y lo puso para que reinara y para que el mundo entero viera la gloria de Israel. Así que los invito, como dice Isaías 26:20, los invito a aprender la palabra y a esperar con la esperanza de este anuncio. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa mi indignación. Este es tiempo de entrar en los aposentos, de entrar en intimidad con el Padre, de venir a conocer su palabra, de rendirnos a su Torah, de rendirnos, de decir, bueno, como dice el profeta Jeremías, mentiras heredamos de nuestros padres, pero ese era el tiempo, así estaba profetizado, no hay ningún problema, solo que ahora enderezamos el camino. Mateo 24:30 nos dice, y 31, enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Este es el tema de cuando veamos el estudio sobre el segundo Éxodo. Entonces, que el único Elohim verdadero, Yahweh, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, nos bendiga, nos abra los ojos, nos guarde de todo mal y nos permita entender su palabra, tener esa esperanza viva, volver otra vez a confiar en las Escrituras, dejar de confiar de tanta palabrería de hombre, de tanto falso profeta que nos lo había anunciado Yeshua. Yeshua dijo que se levantarían falsos profetas y hoy hay falsos profetas por todas partes, profetizando de su corazón y no de la boca del Eterno, como acabamos de leer, diciendo que vamos a tener paz y prosperidad y no sé cuántas cosas, y eso es mentira. Y el Padre dice, no los escuchen. Yeshua es la puerta, el que por él entre será salvo. Ser salvo es pertenecer al pueblo que el Eterno, que el Todopoderoso guarda. Y el Salmo 121 nos dice muy claro que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así que te invitamos a reflexionar, te invitamos a que este estudio lo pases a más personas. No permitamos que esta mentira siga torciendo el camino de los verdaderos creyentes. Y los invito a enderezar esos caminos en humildad, a reconocer humildemente que estábamos haciéndolo bien y con sinceridad, pero estábamos equivocados. Así que vamos a orar y terminamos en esta oración pidiéndole al Padre que nos permita volver a tener otro tiempo de estudio dentro de una semana y que podamos así nosotros seguir edificándonos en la palabra, que eso es lo que edifica nuestra casa sobre la roca. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú nos dejaste tu palabra escrita.
¿Qué hubiera sido de nosotros, Padre, si hubiera sido solo una palabra transmitida de manera oral? Pero tú la has guardado y tu poder ha prevalecido, Padre. Y tú nos has puesto en nuestras manos tu voluntad. Enséñanos tus caminos. Padre, abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Permítenos que nosotros cada vez podamos comprender más y más tu voluntad y tu palabra. Danos sabiduría de lo alto, Padre, porque es lo único que nosotros necesitamos ahora con urgencia. Tu sabiduría, tu palabra, tu revelación, la presencia del Rúa, poniendo la Torah en nuestros corazones. Danos un corazón obediente, Padre. Límpianos con esa agua limpia que tú prometiste a través del profeta Ezequiel. Límpianos de toda maldad, quita todo lo que no es tuyo en nuestras vidas y a través de tu Ruach HaKodesh, del Espíritu, de tu Santo Espíritu, pon la Torah en nuestros corazones. Danos ese corazón obediente y humilde, ese corazón que se goce en tu palabra, que se goce en tu mandamiento. Y danos la fortaleza, Padre, para soportar y superar esas pruebas finales. Desde ahora fortalece nuestras rodillas, fortalece nuestro corazón. Haz que nosotros podamos vivir allí delante de tu presencia, esperando en ti, confiando en tu palabra y confiando en la promesa que nos hizo Yeshua, que nos libraría de la ira venidera, pero la ira que es el juicio del mundo. Pero Padre, acompáñanos en todo este tiempo, colócanos bajo tus alas, te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Una feliz noche para todos y que descansen y que el Eterno los bendiga siempre. Nos vemos dentro de 8 días, si es la voluntad del Padre.